diferentes reacciones después del pecado. Quiero, hermanos, para quien entiendan esta mañana, voy a utilizar 3 personajes para que podamos entender cómo nosotros podamos también acercarnos, llegar a los pies del Señor, ¿no? Y entonces sobre ese punto vamos a hablar hoy por la mañana. Y para ello voy a utilizar 3 personas, ¿no? Son conocedores de la palabra del Señor. Seguramente, hermanos, aquí hemos llegado con una necesidad. Y cómo podamos, hermanos, nosotros llegar y cómo podamos encontrar a nuestro Maestro, cómo podamos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, si queremos de verdad hoy encontrar, llegar a los pies de Jesús. Y para ello, hermanos, es importante, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a ver 3 personajes, lo que eran muy diferentes sus actitudes, ¿no? Y a ese punto quisiera llegar. A ver, hermanos, vamos a sacar nuestras Biblias. Donde nos encontramos en esta mañana es casa de Dios. Nosotros comúnmente conocemos como iglesia, pero la Biblia nos dice, será llamada, dice, casa de oración. Tenemos un texto en la entrada, ¿no es cierto? Mateo 21. Entonces, acá estamos en la casa de oración, casa de Dios. En ese lugar nos encontramos hoy. Y en este lugar, ¿quién está? Aquí está la presencia del Señor. Aquí están los ojos de Dios. Y Dios está dispuesto en este lugar a escuchar con sus oídos atentamente nuestras necesidades. Y no solamente hoy. Su presencia, dice en la palabra, para siempre va a estar la presencia de Dios en este lugar. Entonces, hermanos, qué bueno que han llegado y vamos a compartir. Pero antes de ir, hermanos, a la palabra, vamos a ver 3 personajes importantes en la Biblia, lo que aparece. Voy a hablar de Caín. ¿Conocemos quién es Caín? Voy a hablar de Judas. ¿Quién es Judas? También sabemos. ¿Quién es el Pedro? También sabemos. De esos 3 personajes voy a compartir por la mañana para que podamos entender cómo podamos nosotros acercarnos. Yo cómo puedo llegar, o yo cómo puedo ser salvo, yo cómo puedo ser perdonado de mis pecados, yo cómo puedo ser sanado de mis enfermedades. ¿Y cómo puedo salir de esta crisis donde estoy viviendo? Entonces, hermanos, voy a utilizar 3 personajes. Caín es el primer hijo de Adán y Eva. ¿Está bien? Es el primer hijo de Adán. ¿Y quién era este Caín, hermanos? Ya sabemos que es hijo de Adán y Eva. Tenían 2 hijos varones y Abel. Caín, hermanos, en la Biblia aparece el primer asesino del mundo. Ha sido el primer asesino que ha asesinado a su hermano Abel. En el Génesis, en el Antiguo Testamento, su vida de Caín. ¿Qué pasó con Caín? ¿Por qué mató a su hermano? ¿Por qué quitó la vida a su hermano? A golpes. Le entró la envidia, hermanos, a su vida. ¿De qué se envidió Caín, hermanos y su hermano? De las ofrendas. Cuando llevaron los 2 hermanos la ofrenda a Dios, la ofrenda de Abel es el que agradó a Dios, su ofrenda. El de Caín ha sido rechazado. Y esto era, hermanos, la molestia, la envidia a su hermano, y por eso un día le quitó la vida a su propio hermano, Caín, a su hermano Abel. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con Caín? ¿Caín tenía oportunidad de salvarse o no tenía esa potestad de ser libre? Tenía, hermanos.
aunque le mató, aunque le quitó a su hermano, Dios estaba esperando a Abel, perdón, a Caín. Pero Caín, hermanos, no se arrepintió. No voy a ver la Biblia, hermanos. Se van a ver el capítulo 5 de lo de Génesis. No se arrepintió Abel, perdón, el Caín. Pero tenía esa oportunidad, hermanos, de ser perdonado de sus pecados que ha cometido. Mire, la conducta de Caín era muy triste, donde le contesta a Dios. A mí me hace pensar la actitud de Caín. Cuando Dios, hermanos, Dios ha visto, como en una película, lo que quitó la vida a Abel. Dios ha visto, pero un día, como no hubiese visto Dios, le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Le pregunta Dios a Caín. Pero Dios ya sabía. Antes que preguntase a Caín, Abel ya estaba en la presencia de Dios. Ya llegó. Por eso le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué le contesta a Caín? Así con esas palabras ásperas. ¿Qué le dice? Y él respondió, no sé. No con esas palabras. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mira qué triste, ¿no? Esa actitud de Caín. Le contesta de esa manera. Pero Caín no se arrepintió hasta el final. Para él parecía que no pasó nada, que él no era culpable. No se arrepintió. Pero Caín tenía esa oportunidad de poder salvarse su vida, ser perdonado. Dios estaba esperando eso. Pero Caín, así en resumen, no se arrepintió de su pecado, de ese asesinato que ha hecho su hermano Abel. Estén con nosotros, hermanos, en este, como esta mañana estamos pasando el tema. Muchos en este tiempo, hermanos, cometen este tipo de delitos. Y otro, hermanos, Judas. Judas es uno de los discípulos de Jesús. Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas? Judas, una noche, fue a la casa del sumo sacerdote. ¿Para qué fue, hermanos, a la casa del sumo sacerdote Judas Iscariote? A pedir dinero. A ver, señores, ¿ustedes cuánto me ofrecen, cuánto monto de dinero me ofrecen para que yo pueda entregarles a Jesús? Ay, sí fue esa noche, hermanos, a la casa del sumo sacerdote. ¿Cuánto de plata han ofrecido, hermanos, al Judas para que entregase a Jesús? 30 monedas de plata. No sé en este tiempo a cuánto equivaldría, ¿no ven? 30 monedas de piezas de plata. Y entonces, ¿qué sería Judas? Entonces ha ido, mire, él personalmente ha ido a su casa del sumo sacerdote. ¿Cuánto me ofrece? Porque era, dicen aquellos en la Biblia, era muy difícil distinguir o identificar a Jesús, porque con los 12 discípulos, casi, dicen los más eran iguales, ¿no? La estatura, la mirada, la vestimenta. Era difícil de identificar quién era Jesús.
de entre los 12. Por eso el sumo sacerdote, ellos no podían identificar quién es exactamente Jesús de entre los 12. Con Jesús más eran 13, ¿no es cierto? Pero estaban buscando a Jesús, al Maestro. Ellos no podían, parecen igualitos. Pero ¿quién es el Jesús? ¿Quién es el Mesías? ¿No? Y entonces, por eso le ofrecieron a Judas 30 piezas de monedas. ¿Para qué? Entregase al Maestro. Y entonces, hermano, siendo un discípulo de Jesús, Judas también cometió este delito. Entregar a su Maestro. Y Judas, hermanos, al entregar al Maestro, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Igual como Caín, no se arrepintió, hermanos. No se arrepintió. ¿Por qué estos delitos, hermanos? Porque estos apóstoles eran igual que nosotros, hombres, carne y hueso, igual que nosotros, los profetas, los apóstoles. Y acá, ¿quién es el que hace cometer esos delitos? El diablo. A Judas le ha hecho tropezar el diablo. ¿Qué dice el diablo? Mire, cuando una persona comete el delito, el pecado, pero ¿quién hace cometer el pecado, el delito? Es el diablo, es el que nos impulsa a pecar, a caer en esos delitos. El diablo es el que maquina nuestro pensamiento para que podamos actuar. Una vez que lleguemos a actuar físicamente o ocularmente, hermanos, ya nos hace caer al Judas. Recibió las 30 monedas de piezas del sumo sacerdote. Y entonces, hermanos, ya busca entregar a Jesús esa oportunidad. En una ocasión, le muestra cómo, mire, cómo maquina. Preguntándole cómo se le va a entregar. ¿Qué señales usted, Judas, va a hacer cuando se nos va a entregar al Maestro, a Jesús? ¿Qué señal ha hecho el Judas, hermanos? Dio un beso. Voy a besar. Ese es el Jesús. Este es el delito que ha cometido Judas Iscariote. Por dinero, por ambición. Y entonces, una vez que ha entregado, y entonces el Satanás, el diablo, le acusa a Judas. Gravemente le acusa, le dice en la palabra, ¿no? Así que el diablo tentador, el diablo después de tentar al ser humano, empieza a acusar. Le empieza a acusar. Judas ya estaba separado de Cristo. Cuando ya le besó, ya estaba separado de Cristo. Porque ya le entregó con un beso. Y entonces, ¿qué le dice? Y entonces Judas, como ya está acusado, no está acusando el diablo, como ya ha hecho tropezar, entonces le acusa. Y entonces, ¿qué hace el Judas? Va con 30 piezas de moneda a devolver, ¿no es cierto? Lleva nuevamente, hermanos, a devolver. El sumo sacerdote no le aceptó. No le aceptó. Y por lo que no ha aceptado, ¿qué ha hecho Judas? Él mismo, como no, ya parecía que ya no hay salida, que ya no hay solución. ¿Y el diablo qué dice? ¿Qué le acusa? La única salida, Judas, es quitar tu vida. Tú mismo, quítate tu vida. Así vas a salir de este delito. Entonces, hermanos, por tanto acusaciones,
Judas decide quitarse su vida. Qué triste, ¿no? Pero Judas también, hermanos, tenía salida. ¿Dios hubiese perdonado a Judas o no hubiese perdonado a Judas por entregar? Dice perdonado. Pero Judas, el diablo también sabe, antes que se arrepienta, antes que llegue a ese arrepentimiento, el diablo empieza a maquinar o a acusar. No, tienes que eliminar de tu vida rápido. Y él escucha, él le cumple, hermanos, él mismo se asesinó. Judas. Pero tenía, hermanos, una salida. Aunque haya entregado al maestro, Judas tenía, hermanos, esa oportunidad de ser perdonado por su maestro. Pero no lo hizo Judas. Y por último quiero ilustrar de Pedro. Pedro igual era uno de los discípulos del maestro. ¿Qué delito ha hecho Pedro al maestro? Le negó 3 veces antes que cante el gallo. Pero si ya sabía, han conversado con Jesús, ya sabía que Pedro va a negar 3 veces antes que cante el gallo. Sabía, pero finalmente llegó a este punto. Cuando cantó el gallo, Pedro, o antes que cante el gallo, ya negó al maestro. Y la palabra del maestro, la palabra de Jesús, se cumple, ya se cumplió, hermanos. Pero qué bueno, hermanos, Pedro ha hecho. Por negar 3 veces a su maestro, ha cometido un error, un delito. Le pecó contra su maestro. Pero Pedro, ¿qué ha hecho? Es muy diferente que Caín y muy diferente que Judas. Pedro, hermanos, se arrepintió. Cuando en la casa del sumo sacerdote, en su patio, era de noche, ¿no es cierto? Y entonces en el patio estaban quemando, atizando, para que se calentasen. Y entonces, en ese momento le han señalado, han indicado que este es uno de los seguidores de Jesús. Cuando, mire, cantó el gallo, y se acuerda el Pedro, si de verdad, cuando el maestro me decía, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ese se cumplió. Él ha cumplido. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Del patio, hermanos, sale corriendo afuera, fuera a casa del sacerdote. ¿Para qué se escapa, hermanos? Sale del patio, hermanos. Se quebranta su corazón del Pedro. Y el Pedro, hermanos, se arrepiente de su delito que ha cometido de negar 3 veces a su maestro. Se arrepiente. Amargamente, dice, llora el Pedro. Se arrepiente, Señor. Amargamente afuera. Y ese momento, Pedro encuentra el perdón de su pecado que ha cometido. Dios ha perdonado al Pedro por haber negado 3 veces a su maestro. Y entonces 3 personajes en esta mañana, ¿qué nos enseña? A ese punto yo quiero ir en esta mañana. Caín no se arrepintió. Judas tampoco se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió. Y entonces, en conclusión, hermanos, como humanos nosotros,
cometemos errores, cometemos delitos, sabiendo la palabra del Señor. Pero pocos, como Pedro, se reconocen, se arrepienten. Mire, si el Caín hubiese arrepentido de este delito, Dios hubiese perdonado a Caín, hubiese perdonado. Al Judas igual, por entregar al maestro. Si Judas hubiese arrepentido, hermanos, así de corazón, como Pedro, llorando amargamente, quebrantando su corazón, Judas también hubiese sido perdonado. Pero esas dos personas no lo hicieron. Ellos han buscado su propia solución. Y entonces a nosotros, ¿qué nos enseña? Si nosotros hemos cometido algo en la vida, como Caín, puede ser como Judas, puede ser como Pedro, hermanos. Los hermanos que nos honran la visita hoy día, mire, sin conocer al Maestro, sin conocer a Dios, mire, qué cosas, quizás peor que Caín, peor que Judas, hermanos, hemos cometido, sin conocer a Dios, sin saber quién es Jesús, hemos cometido. Pero la lección, lo que nos enseña es del Pedro. Yo quisiera que en esta mañana, como Pedro, podamos ser todos. Reconocernos y arrepentirnos. Y, si es posible, llorar amargamente como Pedro, hermanos. Y podamos encontrar el perdón. Ahí se va. Mire, la palabra del Señor dice, para ello, hermanos, quiero sacar en esta mañana, quiero que podamos compartir, libro de Segunda Crónicas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. Libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Busquen, hermanos, libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14 hacia adelante, dice la palabra. Está en el Antiguo Testamento. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14 hacia adelante, dice la palabra. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren de buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la promesa de Dios. No es palabra del pastor, es palabra de Dios. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, oraren y buscar en mi rostro, dice. ¿Orar qué es, hermanos? Orar es una comunicación directa con nuestro Dios. Cuando estamos orando, cuando esta hermana está orando, en ese momento está comunicándose con Dios, está hablando con Dios. La oración es una comunicación. Si oraren, dice, si oraren y buscar en mi rostro, ¿qué va a hacer, hermanos? Aquellos que oran, aquellos que buscan el rostro del Señor, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a encontrar, hermanos? Y se convirtieran en sus malos caminos, entonces dicen, yo escucharé, diciendo otras palabras, yo iré atentamente lo que nosotros vamos a comunicar, lo que vamos a hablar con Dios. Y Él nos va a escuchar. Al escuchar, hermanos, atentamente nuestra comunicación,
¿Qué nos va a hacer Dios en esta mañana? Hermanitos nuevos que han llegado hoy, hermanos nuevos que han llegado hoy. Dios, ¿qué les ofrece? ¿Qué nos ofrece hoy en este lugar? Si ustedes se orar, si buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos. Su estrado, hermanos, es aquí y su trono está en los cielos de nuestro Maestro. Y desde los cielos, hermanos, Él nos va a mirar a este lugar y nos va a escuchar. Y perdonaré de sus pecados y sanaré su tierra. Mire Él, si nosotros con esa convicción, con ese corazón humilde, humillado, el Señor está dispuesto, hermanos, a perdonar como a Pedro. Pedro se humilló, hermanos, con esta palabra. Se quebrantó su corazón y Pedro ha sido perdonado de sus delitos, de sus pecados. Así tienen, hermanos, hoy por la mañana a nosotros nos espera. ¿Qué hemos cometido estos días? Esta semana, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios sabiendo la palabra? Y hoy por la mañana nos toca como apóstol Pedro ir a los pies del Maestro. Señor, perdóname. Tenemos que humillarnos. ¿Y por qué, hermanos, es importante en este lugar orar? ¿Por qué es importante en este lugar buscar el rostro de Dios? Dice el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. En este lugar, hermanos, no dice afuera, en este lugar los oídos de Dios están atentos para escuchar nuestra súplica, nuestra petición, nuestra oración como apóstol Pedro. En este lugar dice la palabra: ahora estarán abiertos mis ojos. Dios con sus ojos abiertos está atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando estamos comunicándonos, el Señor está atento, hermanos, mirándonos con sus ojos. Nuestra petición, nuestra súplica, nuestra misericordia, lo que estamos pidiendo al Señor. ¿Y qué más dice? Versículo 16. Porque ahora, dice, porque ahora he elegido y he santificado esta casa de oración. El lugar donde están nuestros pies, donde estamos sentados, donde estamos congregados en este lugar, es un lugar santo, un lugar santificado, porque Dios ha elegido este lugar para que sus hijos lleguen, hermanos, a arrepentirse en este lugar, en la casa de oración. Dios ha elegido, hermanos, esta casa, que esté puesta esta iglesia en esta zona de los Andes, para que muchos de sus hijos lleguen a este lugar a transformar sus vidas, que muchos vecinos que lleguen a este lugar a arreglar con Dios sus vidas y ser perdonados de sus pecados. Porque ahora dice, he elegido y he santificado esta casa de oración, hermanos. Dios ha santificado. No estamos en un lugar, hermanos, donde no mora la presencia de Dios. Dios ha santificado este lugar y mora la presencia de Dios en este lugar, estimados hermanos. Usted no tiene que dudar. Sí, no vamos a poder ver ocularmente a nuestro Dios con nuestros ojos, pero sí está el presente a través de su Espíritu Santo, el Señor en este lugar. Porque Él ha elegido este lugar, esta casa. ¿Para qué ha elegido? Que esté en ella mi nombre para siempre. Aquí está, hermanos, el nombre Jehová de los ejércitos. Aquí está Jehová Dios, Dios grande, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Su nombre siempre va a estar acá para siempre. El nombre de Jehová de los ejércitos. Y en esta casa está, hermanos, ese nombre. Y ese nombre de esta mañana lo vemos como en la pantalla. Aquí está, hermanos, porque este lugar es un lugar santificado.
Eso es lo que decía a su pueblo en aquellos días, al pueblo de Israel. Nosotros hoy somos ese pueblo escogido por Dios. Hermanos, hermanas nuevas que han llegado hoy día con esa necesidad. Dios les ha buscado a ustedes para que estén presentes en este lugar, escuchando estas palabras. Dios ha elegido para ustedes este lugar, para que ustedes hablen con Dios. Si orar en mi pueblo, y dejar en sus malos caminos, yo estaré atento con mis oídos a escuchar. Si dentro de la familia tenemos alguna necesidad, hoy es importante en la oración entregar. Señor, tengo esta necesidad. Como Pedro, seguramente Pedro se había arrepentido. Señor, perdóname, si de verdad yo te he negado 3 veces, tu palabra, lo que me dijiste antes de negar, se ha cumplido, maestro, perdóname. Y amargamente Pedro, hermanos, se quebrantó su corazón y lloró, hermanos, pidiéndose perdón. Esos son los pasos que tenemos que hacer si nosotros queremos llegar a los pies del maestro. Aquí va a estar para siempre, hermanos. ¿Y qué más dice? Para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La presencia de Dios, hermanos, estará siempre en este lugar para siempre. Esta promesa, lo que ha hecho su pueblo, esta promesa también es para nosotros hoy día, en esta mañana. Dios ha hecho esta promesa para nosotros. ¿Cuántos en esta mañana podamos venir a este lugar? Como apóstol Pedro, hermanos, podemos reconocernos, podemos arrepentirnos, no como Caín, no como Judas, hermanos. Usted tiene que obrar como Pedro. Pedro, hermanos, se arrepintió, pero Caín, Judas, no han podido arrepentirse. Con ese corazón rebelde, con ese corazón duro. Y en esta mañana, estimados hermanos y hermanas, ¿por qué no podamos ir a los pies del Maestro? Porque aquí, hermanos, está la presencia de Dios. Ese dice lo que la palabra. En mi corazón estarán ahí para siempre. Aquí está el corazón de Dios. Aquí están los ojos del Señor. Aquí están los oídos de Dios para poder escucharnos. Nuestra petición, lo que vamos a hacer hoy día.